El Señor se mueve en escenarios tan lindos como este. El Señor, de la manera que se mueve en la iglesia, se puede mover en su casa. Claro que sí, porque el Señor es omnipresente, el Señor es omnisciente y el Señor es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Así como está aquí, Él ha estado en su casa. Yo a la 1:30 de la mañana, de la madrugada, sentí como Él estaba conmigo en la sala de mi casa. Mientras yo hablaba con Él, yo lo sentí esta mañana. Hace rato que no sentía una presencia tan linda en mi casa y que estuviera conmigo. Y todo tenía que ver con la palabra que Él me había regalado desde hace días y estaba dándole como los últimos pincelazos el viernes. Y esta mañana yo le decía: tú me vas a dar una palabra, o me diste una palabra para que yo lleve a la iglesia, pero yo quiero vivirla. Yo le decía: Señor, yo quiero vivirla para contarle a la iglesia la experiencia de lo que es vivir la palabra de Dios. Pastor, ¿y de qué va a hablar hoy? Más exactamente en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice, ya les voy a dar el título de la prédica, dice algo así. Dice: y apareció Jehová a Abraham. ¿A quién? Todavía no era Abraham, era Abraham. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí, ¿qué edificó? ¿Qué edificó? Altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y de eso era que yo le hablaba esta mañana a la madrugada al Señor. Y yo le decía, le daba simplemente gracias porque un día, mire, cuando usted aprende a edificar altar para el Señor, usted ya tiene su altar preparado. El Señor ese altar no lo va a dejar vacío. Yo le contaba esta mañana cómo mi esposa, el altar que edifiqué en mi casa, ese altar que yo edifiqué hace mucho tiempo en mi casa, en la sala de mi casa, el Señor madrugada tras madrugada, como sea, me levanta para tener un encuentro conmigo en el altar. Ayer empecé mi día a las 5 de la mañana. Seminario, tareas, estudio. Estuvimos aquí en la iglesia limpiando. Gracias a todos los que vinieron. Rita, gracias María Isabel, gracias Elisenia, gracias Marlenia. Ayer tuvimos una jornada de limpieza física y limpieza espiritual aquí. Mi día empezó a las 5 de la mañana y me acosté a la hora que les digo, a la 1:30 de la mañana de esta mañana. Y en medio del cansancio le contaba yo a mi esposa que me acosté y estaba quedándome profundo, y sentí de parte de Dios que me decía: necesito hablar otra vez contigo, quiero hablar otra vez contigo. Y sabe, no me lo dijo de manera audible, lo sentí en mi corazón. Yo dije, ¿será que el Señor le faltó por decirme algo? Pero bueno, no le paré bolas. A los 5 minutos me agarró un dolor de muela que no me dejaba dormir. Y como las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien, entendí que el Señor me estaba diciendo: o se levanta para que hablemos o no lo dejo dormir. Me levanté, me senté, me puse la mano aquí y empecé a orarle al Señor: Padre, por favor. Y me senté y le dije: ¿qué me quieres decir? Ya no era yo el que estaba hablando, sino que estaba esperando que Él me dijera algo. Y empezó a darme unos pincelazos para la prédica. Me siento y en menos de 5 minutos de haberme sentado, se me quitó el dolor de muela. Y le contaba yo a mi esposa: tremendo el Señor
cuando quiere hablar con nosotros, se inventa lo que sea para poder hablar contigo. ¿Y de qué quiere hablar hoy, pastor? Hoy quise titular más bien la prédica de la siguiente manera: hay que edificar tu altar familiar. Edifica tu altar espiritual. Edifica tu altar espiritual. ¿Qué tal si levanta su manito y dice: hoy voy a aprender cómo edificar y mantener y sostener mi altar espiritual? Mire, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios y a buscar su presencia, lo primero que hicieron, dice la palabra, fue levantar un altar. ¿Qué es un altar? Entonces usted dice: donde usted está parado. Porque en ese tiempo lo pintaban así. Es una plataforma donde se usa para realizar, ellos lo usaban para realizar sacrificios. ¿Recuerdan? Hay que ir hasta el altar a presentar ofrenda al Señor. Hay que ir hasta el altar a presentar sacrificio. Era una plataforma que ellos usaban. Y eso simboliza, ¿qué significa? El altar, como ustedes lo vieron y lo vivieron ahora, el altar representa o simboliza adoración. El altar simboliza o representa reverencia a Dios. El altar significa o simboliza la comunión o el espacio donde yo voy a tener comunión con Dios. Voy a hacerle una pregunta, no me la vaya a contestar audiblemente, solo piénselo en su casa. ¿Cuál es el lugar que representa esa adoración a Dios? ¿Será que tenemos un altar todos en casa? ¿Será que usted cuando entra a su casa mira ese cuarto y dice: ese es el altar que le tengo al Señor? De pronto no hay mucho espacio, mi apartamento es más bien pequeño. ¿Sabe cuál es el altar mío? Un almohadón que tengo al rincón de mi cama, y yo me paro a orar con mi almohadón debajo del brazo. Y un día me arrodillo en la sala, otro día me arrodillo en la cocina, otro día me arrodillo en la puerta del baño, otro día me arrodillo quizás al lado de mi oficina, otro día me arrodillo ahí al pie de mi cama. Pero entendí que el altar mío es ese almohadón. Es ese almohadón donde a veces me arrodillo, donde a veces quizás me siento y simplemente lo coloco aquí encima de mis piernas. Porque no le voy a mentir, no siempre oro de rodillas, ¿no? A veces lo coloco en el piso y me siento en él. Ese es mi altar, ese es el altar que yo tengo para decirle: Señor, aquí estoy. ¿Cuál es su altar? ¿Un tapete, una silla, una habitación, un sofá? ¿O ninguna de las anteriores? Mire, cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo de la reunión, uno de los utensilios principales que él tenía que edificar era el altar del holocausto. Y el Señor siempre fue muy enfático en eso. Vayan aquí, traigan aquí, corran aquí, pero ojo, con dejar de hacer el altar para el holocausto. En Éxodo capítulo 29 versículo 18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, y es una ofrenda que vas a quemar para Jehová. ¿Dónde lo vas a hacer? En el altar. Ahora, en los tiempos de hoy, para la iglesia, el altar ya no representa una edificación material. Para cada uno de nosotros representa la comunión con Dios. ¿Cómo está la comunión de esta iglesia con Dios? ¿Será que tenemos altar para con Dios? ¿Será que esta iglesia tiene un altar para Dios? ¿Será que nosotros entramos en adoración con el Señor? ¿Será que usted está en una iglesia que tiene momentos de intimidad con Dios de forma personal y de forma eclesial? Yo sé de qué le estoy hablando, porque como iglesia, y le he enseñado a mis líderes, ayer nomás lo trataba con uno de ellos, y le dije: ¿sabe qué pasa? Que la gente llora en medio de la alabanza, porque aquí hay un altar de adoración para el Señor.
Aquí hay gente que siente la presencia del Espíritu Santo en medio de la oración, en medio de la palabra. Llore si quiere llorar, ríase si quiere reírse, pero glorifique porque usted está en el altar que Dios tiene para esta iglesia. ¿Quieres subirte al altar? Pues llegó el tiempo de edificar tu propio altar. Pastor, es que la verdad no tengo altar en mi casa, no tengo. Pues llegó el tiempo de empezar a edificar un altar para el Señor. Llegó el tiempo de volver a buscar la presencia de Dios. Llegó el tiempo de conectarse con la oración. Llegó el tiempo nuevamente de conectarse con la lectura de la palabra. Mañana tengo una reunión con mis líderes y lo primero que les dije: no acepto excusa que se me vayan a sentar en la mesa sin presentarme el devocional. Mañana tenemos una reunión presencial aquí con los líderes y lo primero que les dije: no me vayan a salir con que se me quedó el devocional. Eso es tener un altar. ¿De qué sirve un líder que venga y te predique y te hable y te cante y te toque un instrumento si ni siquiera tiene un espacio con Dios en el día? Pero yo puedo ver cuando Dios se mueve y el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, que hay un altar, que nosotros en medio de las dificultades lo llevamos a cabo. Llegó el momento de volver a escuchar alabanzas. ¿Hace cuánto no te escuchas una alabanza? ¿Hace cuánto las únicas alabanzas que escuchas son las que pone tu compañero de trabajo, del salmista El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Jorge Celedón? Sí, todavía vive Jorge Celedón. Estoy nombrando pues los que yo escucho pues por ahí en la radio, de esos nombres. ¿Hace cuánto no escuchamos una alabanza? Eso es levantar altar para Dios. Que tus compañeros de trabajo te escuchen sin pena. No, es que yo me pongo el audífono. Que te escuchen ese computador a todo volumen. Como a ellos no les da pena escuchar esa música secular y esa música que solo denigra a la mujer, denigra al hombre, denigra a la familia. ¿Cómo te da dar pena a ti levantar un altar en tu trabajo, en tu oficina? Que se escuche ese computador a todo volumen diciendo: para ti Jehová, para ti Yahvé, para ti quiero cantar, para ti Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo vamos a entender que tenemos que levantar un altar para el Señor? ¿Hace cuánto no escuchamos una alabanza? ¿Hace cuánto dejamos que nos influencie la música de afuera en vez de nosotros influenciarlo a ellos con nuestras alabanzas? ¿Hace cuánto no lo hacemos? Levanta un altar, edifica un altar. Pastor, ¿y qué significa edificar nuestro altar espiritual? Significa, ahí lo tienen, un tiempo especial de comunión con Dios. Un tiempo especial o un tiempo de comunión con Dios. Significa un tiempo de conexión con el reino de los cielos. Un altar no es una plataforma específica. Es que Dios solo se mueve en este altar. Señor se mueve y ustedes pudieron notarlo y sentirlo ahora que lo estábamos adorando. Pero no solo se mueve en este altar. El Señor se puede mover en tu cama, se puede mover en tu cocina, se puede mover en el pasillo de tu casa, se puede mover en el colchón de tu casa, se puede mover en esa alfombra que tú tienes ahí en la sala, se puede mover en medio de tu trabajo, se puede mover en esa silla que tú tienes en tu oficina. El Señor, cuando uno le da la reverencia y tiene ese tiempo especial con Él, Él se mueve en cualquier parte donde tú lo invites a que Él se mueva. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12 versículo 8: luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo de Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó altar e invocó. Termina diciendo invocó el nombre de Jehová. O sea, tuvo tiempo con Dios. ¿Hace cuánto no invocas el nombre del Señor en tu casa? ¿Hace cuánto no invocamos el nombre del Señor en nuestra familia? Vemos cómo el mundo vive lleno de afanes. Vemos cómo la gente vive llena de preocupaciones. Vemos cómo todo se mueve en medio de la angustia. Vemos cómo la tentación a veces
toca la puerta de nuestra casa, verdaderamente es necesario hacer una pausa para llenarnos de paz y de fortaleza, para llenar de paz y de fortaleza mi corazón. Deje de vivir al ritmo que lo lleva el mundo. El mundo nos ha puesto una soga en el cuello y nos está jalando para que nosotros vivamos al ritmo de ellos. No, es que no alcanzo, porque es que el trabajo, porque es que no puedo, porque es que el tiempo, porque es que los niños, porque es que el esposo, porque es que la comida, porque es que... Busque la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios es buscar su guía, es dejar que Él nos guíe. Buscar la presencia de Dios es buscar de su sabiduría. Pueden venir los problemas y los afanes que puedan y quieran meterse en su casa, pero cuando usted va a la presencia de Dios, Él le da la sabiduría para usted solucionar esos problemas. Él le da las fuerzas para usted poder soportar lo que trae ese problema. Y Él, cuando usted va a la presencia de Dios, Él le da la paz que usted necesita. Por eso la gente no entiende cuando nos ve pasando necesidades y nosotros estamos tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque es que esa necesidad no es mía. Esa necesidad yo ya se la entregué a Dios. En cualquier momento Él va a solucionar. La palabra de Dios dice por nada. O sea, tranquila vieja, tranquilo viejo. Pero ¿sabe cómo se consigue eso? ¿Cómo alcanzamos ese nivel? Estando en el altar de Dios. Yo no entiendo por qué gente de la iglesia cristiana, viviendo una economía, un momento difícil en la economía, logran guardar la paz. Hay gente que no entiende eso, usted y yo sí. ¿Sabe por qué? Porque usted en la mañana, a las 3 de la mañana, se levantó a su altar, tuvo su encuentro con el Señor y su confianza está puesta en Jehová de los ejércitos. A usted no lo controla el mundo, a usted no lo controla la música de afuera, a usted no lo controla el vecino, a usted no lo controla su jefe, a usted no lo controla el mundo secular, usted lo controla y le da paz Dios. Pero ¿sabe cuándo entendemos eso? Cuando estamos en el altar de Jehová. Ahí es donde nosotros entendemos eso. Pastor, ¿por qué más tengo que edificar mi altar? Porque sacrificio espiritual es agradable para Dios. Si me la colocan en la pantalla, por favor. Porque el sacrificio espiritual es agradable para el Señor. A Dios le agrada cuando usted le dice a la carne: ya no duermes más, te tienes que levantar, ya no puedes comer más salchipapa, tienes que entrar en ayuno. Ya no puedes seguir mintiendo, tienes que guardarte. Ya no puedes entregarte a la laxivia, tienes que hacer una pausa. A Dios le agrada cuando usted viene a esos sacrificios espirituales, porque ahí es donde Él logra acomodar su vida. En Éxodo capítulo 40 versículo 29, lo pueden leer ahí, dice: y colocó el altar del holocausto. ¿Dónde lo colocó? A la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él. ¿Qué sacrificó? Holocausto y ofrenda, como Jehová lo había mandado. En ese tiempo se sacrificaban animales. Llevaban la palomita y la presentaban como sacrificio. Llevaban el cordero y lo presentaban como sacrificio. Ahora, para la iglesia de Cristo no se necesita sacrificios de animales, sino que nos invita a que cada uno de nosotros podamos venir delante de Él al altar espiritual, que nosotros ofrecemos nuestro propio cuerpo como sacrificio vivo para Dios. Él no está diciéndole: tráigame el perrito, no. La palabra dice en Romanos, cuando el apóstol le escribe la carta a los romanos, le dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted mismo es el sacrificio que tiene que presentarse delante de Dios. ¿Por qué sacrificio? Porque ¿cuántos son felices
orando a las 3 de la mañana. Pero el cuerpo no quiere. A mí me gusta, pero el cuerpo quiere dormir. A mí me gusta, pero cuando me voy a levantar, ahorita esa sábana me aprieta más duro. Uno quiere y dice, hoy me levanto a las 3 de la mañana, y cae un aguacero que uno dice, ay, mañana mejor. Y nos la pasamos aplazando el altar que hoy tenemos que levantar para Dios. Romanos es claro. Pablo, a través de la carta a los romanos, es claro cuando dicen, ustedes tienen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Ahí podemos ver cómo nos invita al ayuno, cómo nos invita a la oración. ¿Cuántos se han dormido alguna vez leyendo la Biblia? Ven que no es fácil, pero tenemos que presentarnos como sacrificio. Hay que pararse, echarse agua, meterse un hielo por acá por detrás de la camisa que no lo deje a uno dormir, tomar café todo el día. ¿Cuánto les gusta el café? Pero que no nos podamos dormir, que nosotros estemos conectados con Dios. El cuerpo no quiere leer la palabra, el cuerpo no quiere orar, el cuerpo quiere dormir, el cuerpo quiere pasear, el cuerpo quiere comer, pero la palabra dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo y poder levantar un altar que un día te dará la salvación. En el altar espiritual es que nosotros podemos hacer morir nosotros mismos todas aquellas cosas que no son agradables para Dios. ¿Qué tienes tú que no le agrada a Dios? Eso tú solo no lo puedes entregar solo. Es que yo un día decidí entregarle al Señor y ya. No, si usted no tiene, no ha levantado y no levanta un altar para tener una comunión frecuente con el Señor y decirle, voy a sacrificar esto, voy a sacrificar esto, voy a sacrificar mi sueño, voy a sacrificar la comida, me gusta mucho la carne, pero la palabra dice que tengo que morir a eso. Si usted no tiene un altar con el Señor, para usted va a ser muy difícil poder salir de todo eso. ¿Salir de qué, pastor? Colosenses dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Y empieza la lista. Se la voy a dar y solamente piense a ver si de pronto algo de esto lo ha llegado a tocar a usted. Dice, hagan morir de ustedes todo lo terrenal: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Diga conmigo, tiempo pasado. Tiempo pasado. Cuando vivíais en ellas. ¿A cuántos Dios los rescató de la fornicación? ¿A cuántos Dios los rescató de la avaricia? ¿A cuántos Dios los rescató de la mentira? Glorifique el nombre del Señor. Somos nuevas criaturas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ella. Pero ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dejad también vosotros todas estas cosas. Y viene otra lista. Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia, dejen la blasfemia, dejen las palabras deshonestas que salen de su boca. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sabe cuál es la única manera de nosotros poder ir dejando paulatinamente todo eso? Estando en el altar del Señor, llevando todo a Dios. ¿Es fácil dejar de mentir? No, hombre, no nos mintamos. No es fácil dejar de mentir. No es fácil desprenderse del viejo hombre porque usted duró como 20 años viviendo de una manera y usted de la noche a la mañana va a decir, no, ya, se fue. No. Recuerden que yo les contaba cuando empecé a dejar el viejo hombre, un año en la iglesia, y yo iba pasando Juan David y veía una cerveza fría y a mí me sudaba la boca. Porque no es fácil. Pero un día aprendí que sí se puede
pero estando en el altar del Señor. Porque ya después eran luchas que son luchas que uno tiene, ¿no? El que lucha con el tema de las mujeres no puede ver una escoba con falda porque se le desvían los ojos. El que tiene lucha con el trago, el que tiene lucha con la mentira, el que tiene, usted siempre lo va a tener ahí, siempre se le va a atravesar. De la única manera que eso pueda arrancarse completamente del corazón es cuando usted tiene un altar para el Señor. Porque el Señor es el que lo arranca por completo. Cuando levanto mi altar con mi familia en tiempo de pandemia, todo empezó a caminar de la mejor manera. Y yo dije, esto es un espacio que no se puede dejar de hacer. Esto es un espacio que no se puede perder. Y ahí, cuando yo levanto mi altar, empiezo a darme cuenta que solo ahí es donde Dios empieza a sacar cosas que están estorbando en tu casa o de manera personal. Ya vamos a las reuniones con mi esposa, a las reuniones familiares, y empiezan a repartir traguito, y a mí eso me huele tan asqueroso. Yo decía, yo no sé cómo hacía yo para tomarme eso. Yo le digo a mi esposa, guácala. Y se le arrima a uno esa gente con ese tufo que parece como un tufo de gorila, como una cosa horrible, como si usted estuviera hablando con un marrano frente a frente. Y entonces uno piensa, ¿no? Ay, yo me acuerdo cuando así me olía la boca a mí. Así me olía la boca a mí. Porque yo fumaba, porque yo tomaba, guácala. Y empiezan a repartir ese trago y empieza para allá y para acá. Y yo le digo a mi esposa, ¿es mi percepción o ese trago está dañado? ¿Por qué? Porque huele muy feo, le digo yo a mi esposa. ¿Sabe? Solo en el altar de Dios es donde nosotros le permitimos a Él que haga el trabajo en nuestro corazón. ¿Sabes? Tú ya no tienes lucha. Yo antes luchaba porque veía por ahí una cerveza fría. Hoy en día digo, guácala. Hoy en día yo veo a la gente tomando y digo, ¿cómo hacen? Gastarse la plata en eso, en vez de, ¿cuánto podrá valer una botella? ¿Más de 50,000? ¡Ey! Santidad en esta iglesia, papá. Gracias. Un aplauso para ustedes. Ninguno sabe cuánto vale una botella de aguardiente. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso quiere decir que no andan por allá averiguando cosas que no tienen por qué interesarle. Digamos que vale por ahí 50. Yo esos 50,000 me los comería en pura carne o rellena, y me compraría un sobrecito de Alka-Seltzer por si me cae mal. Porque eso es lo que hacemos nosotros los cristianos. Pero solo si usted va al altar de Dios, usted puede darse cuenta qué es lo que está dañando, cuáles son las luchas que tiene, qué es lo que me está desviando, por qué estoy dañando mi matrimonio, cómo estoy dañando mi vida, cómo estoy dañando mis hijos, qué tengo que arreglar para ser cada día mejor, para tener el carácter de Jesús en mi vida, qué tengo que hacer. Solo te vas a dar cuenta si a partir de hoy no lo has hecho, empiezas a levantar un altar para el Señor. Solo a través de eso te vas a dar cuenta. Sacrificando nuestra vida espiritual es que nosotros hacemos morir al viejo hombre. Voy a repetirle lo que dije. Sacrificando mi vida espiritual es donde yo hago morir al viejo hombre. Sacrificando tu vida espiritual. Vuelvo y le digo, al ser humano no le gusta orar. Al ser humano no le gusta leer la Biblia. Al ser humano no le gusta escuchar alabanza. Es más, a los cristianos últimamente les da pena que los escuchen o que lo vean escuchando alabanza en el mío, en el taxi, a la gente ya le da pena, se apenan de Cristo. Pero cuando tú vas al altar, tú te levantas empoderado y dices, el Señor hoy me dijo que tengo que ir a evangelizar. El Señor hoy me dijo que me va a poner a alguien en el transporte masivo para que yo le hable de Cristo. Solo lo conseguimos en el altar de Dios. ¿Por qué más, pastor? Tengo que edificar mi altar espiritual para ir terminando. Porque cuando edificamos ese altar, cada día nuestro altar espiritual, nosotros ¿somos qué? No perfectos, pero sí santificados. ¿Cómo así que santificados? Porque usted se para del altar convencido de que ese día no va a decir mentiras,
no va a firmar documentos que no tiene que firmar, no le va a hacer los cuernos a la esposa o al esposo, no va a hacer exasperar o enojar a sus hijos. Entonces usted cada día va alcanzando santificación. O dígame si no, que Dios desde que usted lo conoció hasta hoy ha cambiado muchas cosas en usted. ¿Sí o no? Eso quiere decir que usted hoy es más santo que hace 20 años. Porque usted hace 20 años tomaba. Vuelvo y repito, usted ahorita no lo hace. Usted hace 20 años hasta le cambiaba los ojos de color a su esposa. Hoy ya no lo hace. Usted, mujer, hace 20 años le rasgaba la camisa al esposo. Hoy en día ya no lo hace. ¿Es o no es alcanzar santificación? Ya no somos, ya el viejo hombre quedó allá. Ya nos da rabia, pero nos acordamos que la palabra dice: airaos, pero no pequen. Éxodo dice: por 7 días. Éxodo 29:37. Éxodo 29:37 dice: por 7 días harás expiación por el altar. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo, y cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Reina Valera. Mire, se lo estoy mostrando. Éxodo 29:37, si quiere va y lo lee bien en su casa. Dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Será un altar santísimo. Entonces, si tú vas al lugar santo, este es tu lugar santo, vienes al lugar santo, hablas con el Señor en tu lugar santo. No tiene que ser una plataforma como esta. Vuelvo y le digo, puede ser una silla, un tapete, un cojín, un rincón en el piso. Es que no tengo ni cojines, pastor. En el piso, ponga las chanclas aquí como lo hacía yo para que no me tallaran las rodillas. Pero este es su lugar santo. Usted se para de aquí y ese lugar sigue siendo santo. Y al otro día usted viene y vuelve y se postra y se sienta en el lugar santo, y eso hace que usted sea santificado. Lo dice la palabra, dice: cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Porque para eso tenemos que generar y tenemos que crear y tenemos que levantar nuestro altar espiritual. Porque esto está santificado, pero yo en el mundo todo el día y en el trabajo lo que hago es recoger pecado. ¿Qué estamos mirando todo el día? ¿Qué estamos hablando todo el día? ¿Qué está saliendo de mi boca todo el día? ¿Qué estoy tocando todo el día? ¿Qué estoy escuchando todo el día? Y la palabra de Dios dice: si tú vienes otra vez al lugar santo, yo te voy a santificar. Y yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor porque yo he ido con unas cargas, Marlene, que yo digo: el Señor sí será capaz de perdonarme esto. El Señor sí será capaz de limpiar todo lo que recogí en el día de hoy. Pero veo por la palabra que Él me dice: mijo, el altar, vaya que ese es el lugar santo, mijo. Vaya y hablamos. Solamente vaya al lugar santo. ¿Cuál es su lugar santo? Y voy y me postro, o me siento en mi mueble, o tomo mi almohadoncito y me arrodillo y le digo: Señor, este es mi lugar santo. Santifícame, Señor. Santifícame, Señor. Pero sabe, personas que siguen viviendo el lunes lo mismo que el martes, lo mismo que el miércoles, lo mismo que el domingo. ¿Por qué? Porque no hay un altar presentado ante Dios. Porque no hay un lugar santo en su casa donde podamos entregarle todo a Dios y decirle: Señor, santifícame. El altar era algo apartado y santificado para Dios. Mire, ese almohadón no me lo toca nadie. Yo lo tengo en el rincón de mi cama y nadie me lo toca. Me da una rabia cuando a veces
el perrito, yo tengo un perro chiquitico, y a veces se sube a la cama y yo lo veo acostado en ese altar, y yo le digo, yo sé que estás buscando santificación en mi cojín, pero te bajas de ahí. Ni al perro lo dejo que se me acueste ahí. Todo lo que era puesto sobre el altar era santificado. Todo lo que era puesto sobre el altar era purificado. Y eso es exactamente lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. Cuando lo buscamos y venimos a Él, a nuestro altar espiritual. Cuando nosotros apartamos ese tiempo especial para Él, en todo el bendito día. Cuando nosotros edificamos cada día nuestro altar espiritual, somos santificados. Somos purificados. La palabra dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de que se le presentara a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted y yo estamos llamados a levantar un altar espiritual para Dios, porque Él va a venir por una iglesia. Él va a venir por usted, va a venir por mí, pero Él dijo que iba a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tienes que dejar todos los días esas manchas en el lugar sagrado. Tienes que llegar arrugado ahí, pero levantarte del lugar sagrado aplanchadito, liso. Lo podemos ver en Efesios. Va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros somos santificados y purificados también por medio de la oración, cuando nosotros venimos y confesamos nuestras faltas y nuestros pecados delante de Él. Para eso es el altar. Para eso es el altar espiritual. Levante un altar espiritual, no solamente para estarle pidiendo a Dios, porque Él ya conoce sus necesidades. Él ya las tiene en una lista. Sabe cuándo se las va a dar, a qué hora se las va a dar, en qué momento se las va a dar. Deje de estarle pidiendo tanto y dígale al Señor que usted viene al altar para que lo cambie a usted. Porque después de que Él lo cambie, después de que Él le quite las arrugas, después de que Él lo limpie, después de que Él le quite las manchas, ahí es donde le va a dar la bendición. ¿No será que muchas veces que nos sentimos tan sucios espiritualmente es porque llevamos días sin tocar el altar? ¿No será que a veces nos sentimos sucios espiritualmente porque el Señor nos llama a hablar con nosotros a las 2 de la mañana y nos volteamos para el rincón? ¿No será que necesitamos salir de toda pereza espiritual y volver a levantar nuestro altar? Quiero concluir con lo siguiente. Ya vimos en la palabra de Dios la importancia de edificar cada día tu altar espiritual. ¿Aló? ¿Cuántos quieren levantar un altar en su casa? ¿Cuántos van a levantar un altar en su casa? A mí no me lo prometa, porque el altar es de Dios. El altar no es para su pastor, el altar no es para su pastora, el altar no es para que su líder lo vea. El altar es para que el Señor lo limpie todos los días, porque todos los días necesitamos que Él nos trate. Quiero que comprenda que a partir de hoy es su responsabilidad. Diga, a partir de hoy, con su mano levantada, a partir de hoy es mi responsabilidad mantener encendido todos los días el fuego de mi altar. No es de vez en cuando, no es cuando me quede tiempo, no es cuando yo pueda. El fuego de mi altar tiene que permanecer encendido para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.